Gracias, presidente. Señorías, señor ministro. En teoría, la reforma tiene dos intenciones. Una, mejorar la situación del sistema financiero y, por ende, de las entidades financieras para facilitar que fluya el crédito. La segunda, hacer viable este primer objetivo, resolviendo el problema que hoy lastra los balances y márgenes de maniobra de bancos y cajas en el conjunto del Estado y que no es otro, se ha hablado largamente aquí en esta tribuna esta mañana, que el pasivo fruto de la titularidad de suelos de dudoso valor. Dicho así, nadie puede oponerse a una reforma con objetivos tan imprescindibles y fundamentales, urgentes, como la que hoy nos propone el ministro de Guindos. El problema no es otro, que desde septiembre de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, y un año después, junio de 2009, con la aprobación en esta Cámara del FROB, no hemos sido capaces de aportar una mínima solución. Llevamos, por lo tanto, ya 3 años de retraso. Y ahora pretende el Gobierno hacernos creer que en un año vamos a ser capaces de resolver un problema que, en cuantía contable y en volumen de mercado inmobiliario, como mínimo va a afectar a una década de nuestra economía. Las últimas estimaciones del Banco de España y del propio Gobierno cifran en 150.000 millones de euros los activos inmobiliarios en posesión de una u otra forma por parte de las entidades financieras de suelos sin gestionar. A esto hay que añadir los otros 100.000 millones resultantes de activos de viviendas construidas o en promoción. Sin embargo, y según nos dice el Gobierno, la necesidad de aportación al capital de las entidades financieras que no sean capaces de sacar al mercado sus activos inmobiliarios solo se cifran en 50.000 millones de euros. Y además, y también según el Gobierno, esa cuantía no va a tener que ser prestada por fondos públicos. O el Gobierno ha encontrado un mecenas curioso, cuando menos, para sufragar esta nueva inyección de dinero a los bancos y a las cajas, o la curación es incomprensible. Por otro lado, resulta cuando menos sorprendente que se presenten ante esta Cámara en una especie de milagro, de ejercicio del milagro de los panes y los peces, consistente en una capacidad no contrastada de los ciudadanos de comprar vivienda ante el horizonte previsto de que los suelos bajarán. Miren, han olvidado ustedes su propia previsión de entrada en recesión de la economía española, pero es que además nos quieren explicar cómo en un escenario de 5 millones de personas en paros, con la demanda interna por los suelos, ¿qué familia se va a atrever a adquirir una vivienda con la consiguiente carga hipotecaria que supone? Lo único que hará la reforma que hoy nos presenta, se ha dicho también, se ha denunciado también, es forzar un proceso brutal de concentración bancaria que nos conduce a un modelo oligopolístico del mercado financiero y muy probablemente con la consiguiente entrada de capital exterior europeo en nuestras entidades. Y por eso la pregunta, ministro, ¿somos la solución de la quita griega o más bien de la banca alemana? A lo mejor ahí estaba la circunstancia. Sin embargo, con todo y con esto, la verdadera consecuencia de lo que hoy nos proponen no es otra que una pérdida de oferta de la libre competencia para los ciudadanos a la hora de acudir a los bancos a depositar sus ahorros y a solicitar un crédito. Y segundo, en mi condición de diputada por un territorio foral, la práctica desaparición de instituciones financieras que suponían un instrumento trascendental para el desarrollo de la economía productiva territorial. Señora El centro de las Bartos, decisiones. Voy terminando, presidente, sí. El centro de las decisiones se desplaza de nuestros intereses y al capital al que responden los administradores poco o nada tiene que ver con la identidad que vio nacer a estas instituciones. En definitiva, poca efectividad ante el problema real, simple operación de concentración, respuesta a problemas ajenos, y vuelvo a apuntar a la banca alemana, y pierden el ciudadano y el territorio. Hay otras muchas cuestiones, ministro de Guindos, que desde el Grupo Mixto y la premura del tiempo se nos hace difícil expresar, pero creo que es bastante evidente la posición contraria por parte de Geroa Bai al Real Decreto que hoy nos presenta. Gracias, presidente.